¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Hoy vamos a platicar de un libro que verdaderamente me cautivó. Reporteras españolas, testigos de guerra, de la periodista y escritora Ana del Paso. En este libro se cuentan muchísimas historias de aquellas mujeres que han sido protagonistas en contar lo que ocurre en las guerras. ¿Qué papel han jugado las mujeres a lo largo del tiempo en el periodismo y sobre todo en el periodismo de guerra, en este tipo de coberturas? Hoy es un punto importante de platicar también por lo que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania del otro lado del mundo. Así que le agradezco a Ana del Paso, quien es la autora de este libro, que esté, por supuesto, desde Madrid, España, con nosotros. Ana, qué gusto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de estar en este programa y sobre todo estar en México con ustedes. Muchas gracias. Y dentro de este libro, una de las voces fundamentales e importantes que también ha contado estas historias es la periodista Esther Vázquez, periodista de TV. ¿Cómo estás, Esther? Gracias. Muy bien, Gaby. Estupenda. Encantada de estar aquí con vosotros y compartir estas experiencias. Una experiencia que se encuentra muy bien en este libro. Platícanos primero, mi querida Ana, ¿cómo surge la idea de escribir este libro con las voces y estas mujeres que han sido testigas, pues, de lo que ha ocurrido en distintas situaciones en distintos puntos del planeta? Pues el libro está de absoluta actualidad porque aunque cubre los conflictos desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, fijaros en lo que está pasando en Ucrania con la masacre de Dacha, ¿no? Entonces, yo he recogido todas estas periodistas que desde el principio de Francisca Coololi hasta las actuales y que están pues desde la Primera, Segunda Guerra Mundial hasta Ucrania, ¿no? Que por ejemplo tenemos Leticia Álvarez, Almudena Ariza, etcétera, que actualmente están sobre el terreno cubriendo la guerra de Ucrania. ¿Por qué surgió esto? Pues yo vivía en Estados Unidos, estaba recopilando datos sobre francesas, inglesas, estadounidenses y me di cuenta que no había nada escrito sobre españolas cuando regresé a Madrid para hacer trabajo de campo, que ya me quedé por razones que fueran, y entonces pues cuando me di cuenta de que no había nada escrito sobre académicamente y en profundidad, decidí hacerlo sobre las españolas, ¿no? Claro, pero yo creo que lo interesante también de este libro, Ana, es contar a través de las propias voces de estas reporteras, de estas periodistas que tú citas en el libro, las que invitas justamente a colaborar, cómo vivieron estos momentos donde cubrieron pues estas guerras, donde se recogen los testimonios de las madres, las vidas, las novias que habían partido hacia otros países, los hombres que se quedaron, como está sucediendo en el caso de Ucrania, a resguardar su país. Entonces creo que juntar todos estos testimonios es importante y también hablas de cómo se ha dado la incursión de las mujeres en el periodismo de guerra y dices bien, ¿no?, quienes fueron incluso los primeros medios en dar este tipo de oportunidades. Esther, a ver, platícanos, ¿cómo colaboras en este libro junto con Ana? Bueno, pues yo colaboro contándole a Ana lo que me preguntaba sobre nuestras vicisitudes del trabajo. Es decir, las dificultades a las que teníamos las mujeres periodistas para ir a acontecimientos que fueran posguerras o conflictos, y también las experiencias que vivíamos allí, pues cómo desarrollábamos nuestro trabajo, qué trucos, digamos, trucos entre comillas, usábamos para es difícil, por ejemplo, grabar o todo este tipo de cosas, desde las anecdóticas hasta las más internas de la prensa, es decir, la competitividad que surge entre medios y todo. Un engranaje un poco de lo que se mueve por dentro en el mundo de la comunicación y específicamente en tema de conflicto y de guerra. ¿Y cuáles eran, digamos, algunas de esas vicisitudes que tuviste que sortear como una mujer pionera en cubrir también todo este tipo de conflictos? Porque me imagino que hay muchísimas historias que contar. Platícanos alguna.
Pues sí, yo le contaba varias anécdotas. Yo, como decíais antes, me he dedicado sobre todo durante mi etapa como corresponsal en Televisión Española al tema o a la información en Oriente Próximo, en Oriente Medio, el mundo árabe. Entonces siempre me preguntaban si para una mujer era más difícil en el mundo árabe cubrir la información que para un hombre. Pero realmente yo creo que no ha sido una dificultad añadida, porque a veces nos ha permitido, por ejemplo, yo hice un reportaje cuando estaba en el programa En Portada de documentales sobre las mujeres del Golfo. Este tema, desde luego, de las mujeres del Golfo es un mundo totalmente prohibido a los hombres en este caso. Entonces, lo que nosotras podíamos ver no lo podían ver nuestros compañeros periodistas varones, ¿no? También es verdad que tiene un sentido muy patriarcal, ¿no?, en las sociedades, y entonces como que nos veían así un poco, vamos a ayudarles, ¿no? Y eso también nos beneficiaba, porque se veía alguna entrevista y veía que las chicas estaban allí como pidiéndolo, lo daban primero a las mujeres. Bueno, pues ese tipo de cosas nos facilitaba. Luego había otras, por supuesto, que incomodaban más, ¿no?, para las mujeres. Pero pues yo me acuerdo en Irán, por ejemplo, también, que teníamos acceso a varias escuelas coránicas de mujeres que eran más curiosas, digamos, o menos conocidas que las de hombres. Y entonces, pues nosotros, yo como tenía en ese momento un equipo en el que había una realizadora que manejaba la cámara muy bien, pues tuvimos oportunidad de entrar ella y yo y ver cómo funcionaban esas escuelas coránicas. En fin, toda una serie de cosas que tienen sus pros y sus ventajas y sus inconvenientes. Ana, yo creo que tú justamente para escribir un libro como este, tendrías que haber tenido pues las ganas, la intención también de contar tus propias historias y justamente de platicar pues todos estos temas que incluyen el periodismo, a las mujeres en él y los retos que enfrentan, ¿no? Bueno, tengo que decir que de las 35 periodistas que están en el libro, algunas son fotoperiodistas y el resto son periodistas de radio, televisión, agencias de noticias y de periódicos. Tendría que decir que todas ellas han colaborado y han tenido mucho gusto en participar. Con muchas de ellas, con la mayoría he compartido momentos en conflictos armados, en elecciones, en países, en revoluciones. O sea, yo también soy periodista internacional durante muchos años, ¿no? Y esto es lo que ha sido determinante a la hora de que todas dijeran que sí para llevar a cabo una tesis doctoral en la Universidad Complutense y que ha sido cum laude, y luego un libro tan importante que ha sido el primero que se ha hecho en España de este índole, ¿no? Entonces ellas no se han puesto ningún pero, no han puesto ningún pero a la hora de responder a mis preguntas sobre censura, sobre momentos peligrosos, sobre momentos de tomar la iniciativa, sobre momentos de pánico, etcétera, ¿sabes? O sea, que ha sido de mucha iniciativa por parte de todos. Bueno, ¿qué les parece si hacemos la primera pausa para seguir hablando, Ana, de tu libro? Gracias, Esther. Y regresando platicamos, porque en parte del prólogo también, Ana, de tu libro dices, no todo periodista está preparado para ir a una guerra, pero tampoco hay reporteros especializados solo en cubrirlas. Entonces, ¿qué dimensión cobra esto? Y sobre todo también en temas de género. ¿Les parece bien? Hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias. Ya volvemos, quédense con nosotros en esta mesa de martes de Debate 22. Estoy platicando con la autora de Reporteras Españolas, Testigos de Guerra. Me refiero a Ana del Paso, a la doctora Ana del Paso, y a otra gran periodista de TVE allá en España. Las dos nos acompañan desde Madrid, Esther Vázquez, quien también es una voz importante dentro de este libro. A ver, mi querida Ana, decíamos antes de ir a la pausa que tú en tu prólogo, bueno, se señala que no todo periodista está preparado para ir a una guerra, pero tampoco hay reporteros especializados solo en cubrirlas. A ver, platícanos.
Bueno, yo creo que, a ver, todo periodista internacional debería estar listo en 24 horas para ir a todo tipo de información cuando salte la noticia, ¿no? Desde desastres naturales, elecciones generales, golpes de Estado, conflictos armados. Pero es cierto que un conflicto armado, por la intensidad de la violencia, el peligro, etcétera, y la seguridad que se exige, no es tan fácil cubrirlo, ¿no? Te pueden dar ataques de pánico, pues tienes que tener mucho cuidado, contrastar las fuentes, y tienes que tener mucho sentido común. ¿Por qué? Porque matar al mensajero, que es lo que se suele hacer, es la primera víctima de la guerra. Entonces nosotros en los conflictos armados, como estamos viendo en Ucrania, somos diana, objetivo. Entonces es normal que los periodistas, si no se van preparando poco a poco a asumir ese tipo de violencia y no están acostumbrados a soportar vidas de asedio, pues tiren la toalla o no lo soporten y tengan que ser repatriados. Claro. Entonces, si no estás listo para cubrir un conflicto armado, pues por mucho ganas que tengas de hacer tu trabajo, no puedes ir. Y es que tú también comentas que informar de una guerra es pues una de las experiencias, y te voy a citar, más duras por las que puede pasar un periodista. Significa ser testigo de una violencia y una deshumanización muy difíciles de sobrellevar. Y para eso, bueno, lo que está sucediendo en Ucrania es prueba muy clara de que aguantar, digamos, soportar, ver de viva voz, digámoslo así, lo que está ocurriendo, pues no es nada sencillo. Bueno, hoy lo hemos visto en Bacha, pero por ejemplo yo he cubierto las 5 guerras balcánicas, he estado 6 veces en Afganistán, en fin, esto es Srebrenica, esto es Siria, esto es Irak, esto es Afganistán, esto es Ruanda, esto es Liberia, son genocidios y, en fin, es muy duro, pero muy duro para los 5 sentidos, es decir, tienes que ir con una coraza, porque el periodista va a trabajar y tiene que informar, tiene que ser los ojos y los oídos de lo que está viendo, tiene que ser el testigo y tomar nota de lo que está haciendo para informar al mundo de lo que los sátrapas, como en este caso Putin, no quiere que se vean. Entonces está manipulando, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Ucrania. En Multa. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tiramos la toalla y no nos controlamos, es como es un bombero que va a un incendio y le da un ataque de pánico. Entonces, bueno, padecemos el estrés postraumático, es cierto, pero es nuestro trabajo, que no todo el mundo, y por ejemplo en el libro, que es muy interesante, las 35 periodistas les pregunto si reciben preparación previamente al conflicto. La mayoría no, y sobre todo en la época de las primeras, que te lo puede contar Esther, ni se les daba un casco, ni se les daba chaleco antibalas de antifragmentación, ni recibían nociones básicas de primeros auxilios. Claro. Iban. Esto te puede contar cómo iban ya a las primera y segunda intifada. A ver, platícanos, Esther, justamente cómo te preparaban los medios para los que trabajabas o no te preparaban para cubrir pues eventos de esta magnitud, y qué tipo de material te pueden brindar como periodista para incluso protegerte la vida. A ver, platícanos. Sí, efectivamente, como dice Ana, esto es una cosa nueva, porque antes, bueno, digamos que no, tampoco hablábamos de periodismo de guerra. Nosotros, la mayoría de las compañeras que hemos trabajado en esa época en la que he trabajado yo, estábamos en internacional, entonces íbamos a cubrir las noticias. Si dentro de una noticia ocurría o empezaba una guerra o había una guerra, pues era como un elemento más, es decir, no nos preparaban de ninguna manera. Y tampoco al principio se iba con una ropa adecuada, ibas con lo que ibas. Yo recuerdo en la primera guerra de Irán-Irak, incluso me dejaron un uniforme que
que yo al principio dijeron no se puede ir nadie, ningún periodista al frente si no lleva este traje. Tengo las fotos con el traje ese que ahora desde luego no me pondría de ningún caso, porque si hay una avanzadilla o algo, pues parece que perteneces al ejército de ese país. O sea, era un desconocimiento total. Luego ya posteriormente sí, nosotros como televisión pública la verdad es que lo miman mucho y dan a todos los compañeros la máxima de ropa de protección y demás. Esto ahora está muy vigilado y conciso. Yo, la última vez que he usado algo de esto fue en Hong Kong, en las manifestaciones que hubo hace un año y pico, y realmente lo que me pasó es que perdí el casco, perdí la máscara antigás y perdí todo porque lo tenía en una bolsa para que si había jaleo nos lo poníamos. Entonces, claro, mis compañeros iban haciéndome entradillas en distintos puntos, yo puse la bolsa en un sitio y en un minuto, que estaba todo tranquilo, de repente empezó la gente a correr, entonces empujones de todo, me tiraron la bolsa, desapareció en la carrera y me quedé sin ningún tipo de protección. Entonces, al día siguiente me fui a pelo y claro, allí los gases y todo, pues no podías con los ojos. Y los manifestantes, curiosamente, me dieron un equipo que era mucho mejor todavía que el que habíamos llevado. No porque el de la tele fuera malo, sino porque pues las gafas eran increíblemente protectoras y para la luz y todo, y nos lo turnábamos a veces las gafas con el compañero cámara, que era el que se arrimaba aún más que yo todavía a la zona de conflicto. Entonces es verdad que ahora los periodistas vamos más protegidos y digamos que es mucho más tienen mucho más cuidado las compañías en que vayamos así. Lo que ¿Cómo antes, se vuelve? Pues, te encontrabas con la guerra sin haberlo pensado. ¿Cómo se vuelve, Esther, esta relación tan cercana con la gente del lugar donde estás cubriendo un conflicto? En este caso, bueno, los manifestantes de Hong Kong, pero podrían ser ahora los ucranianos o podría ser cualquier otro conflicto en el mundo. ¿Qué relación que se va desarrollando, pues, con esa gente que está siendo víctima de algún hecho? Bueno, hay las dos vertientes, ¿no? Hay unas en las que somos bien acogidos, es decir, porque quieren la población esa que salga a la luz todo eso que está ocurriendo, como ahora pasa en Ucrania también. Y por ejemplo, en otros sitios, y hay en otros en los que no les gusta para nada que haya periodistas. Entonces, eso es más complicado, porque no tienes la ayuda de donde estás. Claro. Entonces, eres el enemigo tú también. Entonces, claro, en ese aspecto es más complicado. Bueno, hagamos una pausa y regresamos con la autora de este libro, la doctora Ana del Paso, para que nos digas, Ana, y nos platiques, pues las anécdotas que hay de verdad imperdibles en este libro, porque ahí es donde vemos la pasión, el tesón, la formación, la preparación, la lucha, a pesar de muchas cosas, de estas grandiosas 35 mujeres que colaboran en el libro contigo sobre lo que es cubrir este tipo de conflictos y, por supuesto, enfrentarse en todos los sentidos a ellos. Si te parece bien, Ana, ahorita regresamos. Esther, gracias. Una breve pausa, ya volvemos. Las mujeres a lo largo del tiempo han significado un papel fundamental en el periodismo. Se han ganado su lugar, han luchado, han cubierto distintos tipos de eventos, pero el hecho de estar y cubrir una guerra, un conflicto donde siempre pues hay pérdidas de vidas humanas y más, es algo retador y doloroso. Platico de este libro Reporteras Españolas Testigos de Guerra con su autora, la doctora Ana del Paso. Ana, bueno, pues a ver, estas anécdotas que se cuentan en el libro, platícanos. Por ejemplo, hemos terminado esta pausa, antes de la pausa decías una cosa muy interesante, la fotoperiodista Maysun, que en Siria contaba que pasaba con grandes reporteros y se cruzaba con algunos ciudadanos y la hacían así. Es decir, eran testigos molestos y le hacían el gesto de que le iban a cortar el cuello, ¿no? Entonces tenían que hacer fotografías rápidamente y tenían que buscar una vía de escape porque como estuviera más de la cuenta, pues eran molestos, ¿no? Vamos, que
literalmente les mataban. Mónica Bernabé, que ha estado 8 años, 5 y 3 años en Afganistán, la periodista que más tiempo ha permanecido en Afganistán, contaba que la mejor manera de saber si te puede pegar un tiro o cómo operan los francotiradores es entrevistándoles. Entonces ella tuvo el valor de entrar en las zonas tribales, que es una zona bastante peligrosa de Kabul, de Afganistán, y les entrevistó y les preguntó más o menos cómo operaban, cómo trabajaban y tal. Y fue una exclusiva porque nadie se había atrevido a hacer este tipo de reportajes. Luego, por ejemplo, Rosa Meneses, afortunadamente, llevaba un chaleco antibalas con cuello, y bajando de un vehículo en un convoy que llevaban a Misrata, una zona en Libia, porque iban a ver una zona que había sido ya ganada a los rebeldes, pues un impacto, una bala de un francotirador acabó en su cuello, ¿no? Si no llega a llevar estos chalecos antibalas con cuello, hubiera muerto en el impacto. O sea, le salvó la vida de milagro. Por ejemplo, Ángeles Espinosa, que pues fue expulsada de Arabia Saudí y de Irán con pocas horas de aviso por decir las cosas que tenía que decir de este país, y porque no era bienvenida por decir verdades como puños, ¿no? Yolanda Álvarez, por ejemplo, que es compañera de Esther Vázquez, pues ella estuvo de corresponsal, estaba de corresponsal en China, y tiene que manejar muy bien las fuentes, porque como en Rusia, por ejemplo, Erika Reja, en decir el número de soldados rusos en Rusia es un delito. Entonces ella también tiene que manejar muy bien las palabras para que no sea expulsada o retirada la credencial de periodista, ¿no? O, por ejemplo, Cristina Sánchez, que de Radio Nacional, que estuvo de corresponsal en Oriente Medio, estuvo un día 24 horas en el aeropuerto de Tel Aviv. Le retiraron todo el equipo solo porque había estado en los territorios ocupados, y entonces las autoridades portuarias de Beirut, del aeropuerto de Tel Aviv, la retiraron, la mantuvieron en una habitación sin darle explicaciones durante 24 horas, le retuvieron todo el equipo, las grabaciones y todo. Entonces, claro, estos son coacciones, ¿no? Entonces, todas las periodistas, por ejemplo, Carmen Sarmiento ha sido amenazada de muerte, en fin, todas hemos tenido coacciones, todas hemos sido amenazadas de muerte, todas hemos sido amenazadas con la censura, y todas pues hemos pasado por situaciones muy complicadas. Pero eso no nos ha hecho tirar la toalla en ningún momento. Claro. No nos ha hecho que la pasión por informar y por estar en primera línea de fuego contando lo que tenemos que contar, pues informar al mundo de las principales noticias de lo que está pasando, nos haga... Claro. Por supuesto, y ahí es donde se ve la pasión y la grandeza de estas. Hay muchísimas alrededor del mundo, pero de estas 35 periodistas que colaboran contigo en este libro. Nos queda un minuto. Yo nada más te preguntaría, Esther Vázquez, periodista de TVE, ¿has tenido, por supuesto, miedo? ¿Has visto en peligro alguna vez tu vida y has dicho, bueno, pero como decía Ana, pero yo me muero en la línea? Yo creo que no te das cuenta cuando estamos en este fregado, la mayor parte de las veces no te das cuenta el peligro que corres. Claro. Yo en alguna ocasión, una pequeña ocasión, sí, porque me acordé de mi hijo y dije, cuidado, a ver si me va a pasar algo, y cuando tuve a mi hijo era un poco más consciente de esto, pero realmente la mayor parte de las veces me he dado cuenta cuando he vuelto de que sí había peligro, pero es cuando estás allí, están las ganas que tienes de informar, de contar lo que está pasando, que no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. En ese sentido, yo no he pasado miedo realmente.
Bueno, la adrenalina por sobre todo, y pues es que el oficio lo requiere. Muchísimas gracias a mis dos queridas colegas, la doctora Ana del Paso, periodista, escritora, autora de este gran libro, Reportada Españolas, Testigos de Guerra. De verdad, es poco lo que pudimos platicar aquí, pero vale la pena leerlo. Y Esther Vázquez, periodista de TVE, muchísimas gracias, de verdad, a las dos desde Madrid por habernos acompañado aquí para Canal 22. Gracias a vosotros. Saludos, por supuesto, hasta España, y gracias, por supuesto, como siempre, al público querido de Debate 22 de todos los martes por habernos acompañado. De verdad, un libro que ya les compartiré también en redes sociales un poco más. Los espero el próximo martes, 9 de la noche, aquí en Canal 22.